esa metilación y desmetilación tiene que ver mucho con esa DNA transferasa. Entonces, la inhibición exógena de metilación del ADN del linfocito C ha sido implicada en la autoinmunidad, ya vea que está inducida tanto por agentes del medio ambiente como el ejemplo clásico de la droga, la proteína de cómo se utiliza y la hidratación, entre otras, pero puede haber, por ejemplo, el mismo metotizante puede tener alteraciones de tipo la metilación del DNA. Entonces se ve que los linfocitos hipompetilados causan enfermedad parecida al lupus en animales experimentales, o sea, sobre todo en aquellas cepas que son susceptibles, o sea, a hacer lupus, ¿no? NZ, MZ, que son híbridas. Entonces ellos tienen esa tendencia a hacer también linfocitos hipometilados y se ha visto que muchos de ellos tienen alteraciones en la DNA transferasa. La hipometilación lleva a una sobreexpresión de moléculas de lesión que van nosotros con un aumento de la presentación inapropiada de los antígenos. De tal manera que se hace una presentación mayor de esos autoantígenos que no deberían ocurrir. Entonces se ocurre de una manera relativamente aberrante, ¿no? Los pacientes con lupus activo tienen disminución de la actividad de la transferasa. ¿Qué quiere decir eso? O sea que ellos, por esta es una de las causas que tienen, que hacen que estos linfocitos estén hipometilados. Vemos que entonces esa hipometilación ayuda a que de alguna forma haya alteración de linfocitos y de más. Esa hipometilación. Bueno, entonces, dentro de esos factores del medio ambiente, es importante que usted tenga un concepto básico de que uno de los mecanismos del medio ambiente es crucial para lo que es el disparo de la respuesta inmune, son los inducidos por infección, ya sea de tipo bacteriano y viral. Muchos de ellos son virales. Entonces, ¿y cómo ocurre eso? Bueno, se ha encontrado que la inflamación viral que ocurre una apoptosis o que los mismos antígenos virales sufren algunos cambios que pueden inducir en un individuo susceptible genéticamente a hacer una reactividad autoinmune. Entonces, antígenos que normalmente nos exponen al sistema inmune una vez que ocurre una infección y pueden ser expresados en la membrana, en su superficie, o a veces para la misma apoptosis llegan y son librados de una manera que el sistema inmune puede reconocerlo como algo propio. Las alteraciones de proteína, vemos alteraciones de proteína en la célula del hospedero inducidas por virus, o sea que a veces secuencias moleculares del virus se integran a la membrana del individuo, entonces se reconoce como no propio, o sea, en esa misma membrana propia, una secuencia se adhiere a la membrana y se reconoce como no propio. Entonces ahí puede ocurrir una reacción contra el hospedero. Hay también la incorporación de antígenos del hospedero dentro de la estructura del virus, o sea, lo contrario, y también ocurre la reacción. Y la reactividad cruzada a la sangre es el clásico ejemplo que tenemos con el mecanismo molecular, que no es más que aquella secuencia de aminoácidos que es homóloga a una secuencia de aminoácidos que se en el hospedero. Entonces, si se ocurre una reacción contra el virus, entonces cruzadamente puede ocurrir una reacción contra el hospedero. Porque si tú tienes el hospedero AC y el virus tiene AAC, entonces no va a distinguir, va a eliminar AAC. Entonces, el número 2 de forma cruzada puede haber la reactividad. Y también, esto sí es un poquito más complejo, que es la red de biotipo y antibiótico. Cuando el idiotipo que alberga en la reacción determinante de complementariedad, por ejemplo, de una inmunoglobulina o el receptor de un linfocito, entonces a veces puede ser una imagen espejo de un virus, y entonces se puede ocurrir reacciones cruzadas en ese momento. ¿Entendieron eso? Cuando sale la red de idiotipo. Sí, porque a veces se copia dentro de la reacción determinante de complementariedad, esa secuencia de aminoácidos que es del virus, pero entonces va a fabricar un anticuerpo contra ellos. Pero en el mismo momento de la reactividad puede dejar allí esos clonos
entonces algunos de los ejemplos que podemos tener sobre esos gérmenes que pueden inducir a actividades cruzadas, hay una infinidad de números. Por ejemplo, recientemente con lo que tuvimos la experiencia del COVID, se han identificado más o menos cerca de 36 autoantígenos que tienen reactividad cruzada con el SARS-CoV-2. Entonces te podrás imaginar toda la posibilidad de autorreactividad contra el SARS-CoV-2 y el proceso autoinmune. Y eso está descrito. Bueno, entonces esto es un ejemplo de lo que es el virus de PER simple, y entonces tiene una homología cruzada con antígenos corneales, y esto puede producir una dermatitis probada, por ejemplo. El virus de Tales, que vemos con la proteína proteolipídica y la esclerosis múltiple, y así también con otros gérmenes. Entonces, ese es lo que eso es un ejemplo de lo que les estoy hablando. Fíjense que el SARS-CoV-2, más o menos dentro de 20, pero ya se han identificado más de 38 antígenos propios que tienen homología de reactividad. De las posibilidades de hacer una reacción. Tenemos que, dentro del mecanismo molecular, que se todas las enfermedades que podrían dar a inducir en aquellos sujetos susceptibles genéticamente. Se ve el virus de desarrollo, la proteína básica de la proteína, yo que trabaja en esclerosis múltiple al principio, con la polimerasa del virus de hepatitis B, y entonces la encefalomielitis alcohólica experimental, eso está bien definido. Y también con algunos virus de papiloma y otros virus con el receptor de la insulina y la diabetes tipo 1. De hecho, muchos de los diabetes ocurren cuando hay casos epidémicos de estos virus en algunas regiones del mundo, y se ha visto que hay casos que más aumentados de diabetes tipo 2, tipo 1, perdón, en niños. Bueno, entonces más que todos los ejemplos que pueden ver de lo que es la actividad cruzada. Entonces pasamos a otro aspecto dentro de esos factores que veíamos que, recuerden, la genética del sujeto con genes de susceptibilidad, y después empieza el medio ambiente, que sean los virus, que son muy disparadores de esa enfermedad, y lo otro que no debemos dejar de repasar y informarnos sobre el por qué las hormonas sexuales pueden inducir autoinmunidad o hacer una predisposición a hacer reacciones autoinmunes. Lo vemos en el cuadro que las enfermedades autoinmunes en rosados son más frecuentes en mujeres, tanto lo que es las enfermedades órgano-específicas como las no órgano-específicas, y las que están en verde aquí son en el sexo humano. Entonces vemos que, bueno, prácticamente domina el sexo femenino. Eso ha hecho que se ha abogado en la experimentación sobre por qué ocurre esto, y bueno, sí, se ha encontrado que existen factores hormonales que favorecen la autoinmunidad. Las enfermedades autoinmunes son más frecuentes entre mujeres, los autoanticuerpos son más prevalentes en mujeres y en hijas sanas de pacientes con enfermedad autoinmune. De tal manera que ese factor es preponderante, pero siempre hay, acuérdense que el peso... Pero fue mayor. Yo voy en un ratito, bueno, imagínate que me voy a reunir con Julio Zambrano para hablar de su tesis. Se cruzó. Bueno. ¿Está? Pero también. Y otra la exacerbación de la enfermedad durante la pubertad, el embarazo y la aparición de cromosomas. Y eso se ha comprobado experimentalmente en los modelos NZW, o sea que son híbridos, que con la reducción de los estrógenos o la castración o la adición de estrógenos mejoran la enfermedad. Entonces, se ve que la influencia que tienen los estrógenos. Luego se han hecho muchos experimentos muy específicos con los diversos tipos de estrógenos, que se ha encontrado que realmente tienen una influencia en la hiperreactividad.
El modelo murido de LPR, que también es un modelo que hace que la inmunidad espontánea, las dosis exógenas fisiológicas de estrógeno empeoran la glomerulosclerosis inmediata, porque que hacen este tipo de escenas de ratón que hacen el estrógeno muscular. Entonces, de tal manera que la manipulación de esa hormona ha hecho corroborar de que sí es cierto que las enfermedades autoinmunes se exacerban con la adición, incluso en dosis normales de estrógeno o el uso de anticonceptivos orales que contengan estrógeno. También la prolactina tiene esa facultad de estimular a los linfocitos B, que como lo hace el estrógeno, para inducir la su proliferación, activación, también apoptosis y la síntesis de autoanticuerpos, sobre todo para la estimulación del linfocito B. Los ratones predispuestos al lupus, hay un aumento de los niveles de prolactina o estrógeno y acelera la actividad de la enfermedad. Durante mi experiencia, yo he visto que algunos, no todos, pero se hice como una pesquisa a ver cuántos pacientes lúpicos tenían una hiperprolactinemia, y les puedo decir que le cae un 20%. Los estrógenos sobreregulan la expresión de la CD40L y también el CD40, entonces se ve en los linfocitos lúpicos y también en los linfocitos B, el CD40. Entonces, esto se ha comprobado experimentalmente, de tal manera que ellos van a favorecer la síntesis de autoanticuerpos. Y los linfocitos de ratones Marfan, que no son ratones que tienen cepa propiamente autoinmune, tratados con prolactina, aumentan la expresión de proteínas antiapoptóticas BCL2 de manera dosis dependiente. Entonces, esto también influye con el uso de, incluso en ratones no lúpicos. Por otro lado, tenemos que cuando ustedes revisan todos los procesos, dicen, bueno, esto ocurre más en las mujeres, y empezaron a ver que sí, realmente estaba relacionado con el cromosoma X. Nosotros tenemos en las mujeres dos tipos X, y entonces tenemos una X extra con respecto al hombre, que tiene más chances de un escape de la activación del cromosoma. Y este es uno de los mecanismos por los cuales se dice hipotéticamente, y se ha comprobado en algunos modelos experimentales, que el hecho de que no ocurra una inactivación adecuada de ese cromosoma va a favorecer la autorreactividad. ¿Por qué? Porque queda una exposición probablemente al azar de aquel cromosoma X que tiene más las copias de los genes que son relacionados con autoinmunidad. Probablemente sea un poquito más complejo, porque nosotros tenemos los dos X, pero de alguna forma silenciamos a aquellos que son más autorreactivos. Y entonces aquellos que tienen otros tipos de alteraciones genéticas son más expuestos. Por ejemplo, cuando tienen problemas de comiterlaciones. Las mujeres con cromosoma X o con el síndrome de Klinefelter, en nuestro caso, tienen Klinefelter hasta 14 veces más probabilidad de desarrollar enfermedad autoinmune. Igualmente las mujeres con triple X, que ya desarrollan un poco más alto, ¿no? Un poco que tienen triple X y ellos tienen más chances todavía de desarrollar enfermedad autoinmune o sistema muscular. El segundo cromosoma en la mujer es silenciado por mecanismos genéticos, realmente. Entonces, lo que está sucediendo es que muchas de las alteraciones del cromosoma X están mediadas por la epigenética. La autoinmunidad asociada al cromosoma X. Entonces, tenemos algunos genes que se han identificado en el cromosoma X que están asociados a la autoinmunidad. O sea, que están algunos de ellos, y la receptor, todos esos polimorfismos pudieran estar contribuyendo a que se desarrolle más en la mujer la autoinmunidad. Entonces, hay otros, cuando usted dice, bueno, sí, hay toda una serie de factores del medio ambiente, unidos con lo que vimos más específicamente en las gráficas anteriores. Entonces dice, si el humo de cigarrillo, ya sabemos que la exposición al cigarrillo genera de los tipos de partículas diferentes que ellas pueden producir mecanismos por mecanismos genéticos, incluso inducido la citrulinación, y eso se va, por ejemplo, la nitrosamatoide o hacer que esta se dispare.
y vemos que también algunas más asociadas con alto consumo de café, pero eso no está bien corroborado. Bueno, vemos la parte infecciosa, la exposición solar con las radiaciones ultravioletas, y como les decía anteriormente, que bueno, hay una apoptosis o una fragmentación del ADN, y pero en las personas que tienen esa predisposición genética, si se expone más a eso, entonces la reparación del ADN es más difícil. Entonces, o lo hace más lentamente. Entonces, que puede desarrollar. Estos son factores del medio ambiente que van a contribuir y algunas drogas, porque la drogas que tiene que ver con la metilación. Los factores socioeconómicos, bueno, se ha visto que realmente el humo ocurre más en las ciudades más industrializadas, quizás por la misma polución y todos esos factores que generan. Yo les traigo aquí más o menos que algunos factores, cómo los factores del medio ambiente van a hacer algunas interacciones específicas. Por ejemplo, en lo de los agentes infecciosos, ellos estimulan más el sistema inmune innato a través de los controles receptor. Algunos ayudantes, que pueden ser vacunas, etc., vemos que puede ser también el sistema inmune innato, a través de controles receptor, en las hormonas sexuales que van hacia el linfocitos B, y luego el cigarrillo, como les decía, el mejoramiento de la respuesta de células que son proinflamatorias, y también modificación de la organismo, como les decía, lo que es la citrulinación, entre otros. Y la radiación ultravioleta, que estimula más los linfocitos B y que hay los cambios de la metilación y la fragmentación del ADN. No quería, antes de terminar este tema, dejarles traer un poco. Esto es un tema que es amplio, pero que ustedes tienen que leerlo también de lo que es en todas partes dentro de la influencia de la microbiota, en todas las enfermedades inflamatorias y autoinmunes también. Entonces vemos que bajo condiciones normales nosotros tenemos una microbiota, vamos a analizar en este caso la microbiota intestinal. Vemos esta gráfica. Si yo ven en este lado, lo que está ocurriendo en forma normal, y aquí en forma, cuando hay un aumento de la permeabilidad de esa mucosa intestinal, y se ha visto que bajo condiciones, dependiendo del germen o cómo está conformado esa microbiota, nosotros tenemos unas microbiotas que son eubiotas, o sea que son más o menos, mantienen un estado de equilibrio entre las cepas que son agresivas y otras que no son agresivas. Entonces, en individuos sanos, pues se mantiene un equilibrio. Y en el individuo, y aún a pesar de que existen muchos de ellos que tienen una similitud con algunas moléculas propias, por ejemplo, como vemos en esta célula. En el caso de la disbiosis, o sea, cuando ya no hay una conformación equilibrada de los gérmenes que forman parte, pero esos gérmenes pueden ser virus, pueden ser hongos, bacterias, etc. Que muchas de ellas, en algún momento, cuando están predominando, que es un factor que es la hipótesis, que es lo que se ha encontrado en muchas enfermedades inflamatorias y autoinmunes, ellas inducen una permeabilización de la mucosa intestinal. Entonces se ve que hay una disminución de las uniones entre los enterocitos y que van a ser permeables a muchos de estos patógenos que pueden estar allí en el lumen, y pueden migrar de forma normal hacia la lámina propia. Entonces, en esta lámina propia van a ser todo un estímulo, como que fuera de tipo infeccioso, y muchas de ellas también tienen una secuencia molecular parecida, por ejemplo, a los lípidos o fosfolípidos, y pueden inducir a los anticuerpos en sujetos genéticamente susceptibles. Y también hay un cambio en lo que es la permeabilización hacia unas sustancias que son lo que llaman aminoácidos de cadena corta, que nosotros necesitamos eso para la síntesis de muchas, tanto vitaminas, tanto como ciertas neurotransmisores, etc. Y bajo una condición de disbiosis se puede encontrar alterada. En cambio, si eso ocurre, entonces empieza todo un proceso
de estimulación de clonos de linfocitos T que son proinflamatorios, y ahí se va a generar toda una respuesta de tipo autoinmune secundaria con ese gen, y que va a ser favorecida por este clon hiperreactivo y proinflamatorio. Todo esto ayuda a que haya una síntesis, por ejemplo, como decíamos, contra esos fosfolípidos que están presentes en las membranas o también incluso en algunas bacterias, y en sujetos genéticamente susceptibles esto se va a perpetuar, porque esto puede ocurrir esporádicamente en sujetos sanos y después inmediatamente pasa hacia un periodo de equilibrio. Eso se ha observado que puede ser que transitoriamente tenga un cuadro diarreico o un tipo de bacteria, eso puede ser parcialmente controlado y luego se estabiliza este proceso. Entonces vemos que a través de estos mecanismos, que se lo estoy diciendo de una forma muy sencilla, nosotros podemos tener una influencia de esa microbiota que está dentro de nuestro organismo, que a lo mejor son más de trillones de bacterias, se dice que cerca de unos trillones, y que nos pueden influir. Esto se ha visto que en individuos que tienen enfermedades autoinmunes o enfermedades inflamatorias crónicas, la microbiota es diferente a la del sujeto sano. Entonces, vemos que sí, se mantiene ese bueno, este más o menos es el equilibrio que mantienen estas poblaciones, más de las poblaciones que podrían favorecer el proceso inflamatorio con respecto a las que mantienen el equilibrio, y en el momento que ocurre aquella disbiosis predomina aquella que induce, ¿no?, una serie de cambios inflamatorios, y entonces formación de autoanticuerpos, esto está inducido también esta disbiosis por el uso de antibióticos muy prolongados, entre otras cosas, el estrés. Todo eso puede producir disbiosis. La cosa es que eso se perpetúe en el tiempo. Nosotros en algún momento podemos tener disbiosis, todo el mundo, pero inmediatamente pues, nuestro sistema inmune equilibra eso. Solo que en individuos que tienen enfermedades autoinmunes, aquello se va a mantener en el tiempo, y se ha visto pues que el estudio del lupus, de la esclerodermia, etcétera, muchos de ellos tienen alteraciones en su microbiota. Entonces, en individuos sanos, la microbiota sostiene un estado de tolerancia por promover un microambiente antiinflamatorio. Ese equilibrio que estábamos viendo ahí en la balancita. Luego de una ruptura de esa homeostasis ocurre un cegamiento a un estado proinflamatorio, y ocurre un cegamiento que va a llevar hacia un efecto local o puede ser también sistémico. Observaciones recientes han demostrado que el microbioma de los pacientes con enfermedades autoinmunes es diferente de los sujetos sanos, como les decía, ya como conclusión de todo esta revisado. Entonces tenemos la conclusión de aquellos labios que vimos ayer, que las enfermedades autoinmunes están altamente asociadas a un background genético, generalmente poligénico. Las enfermedades autoinmunes resultan de efectos aditivos de diferentes endogenos genéticos, cada uno de los cuales solo por sí no tienen poca o no capacidad para causar enfermedades autoinmunes por sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos interactúan, o sea que se necesita por lo menos que sean varios genes que estén interactuando para que pueda ser expresada la enfermedad. La mayoría de las enfermedades autoinmunes ocurren en mujeres que lo que sugiere un rol importante en las hormonas sexuales, como veíamos en las gráficas pasadas, y que los linfocitos T regulatorios son sus poblaciones críticas en el mantenimiento de la tolerancia inmune. De hecho, hoy en día se usan muchos tratamientos con linfocitos T regulatorios para el tratamiento de algunas enfermedades, y ustedes podrán ver los más que se han usado en la diabetes tipo 1, entre otras, y también en la esclerosis múltiple. La epigenética explica en parte la contribución que tiene el medio ambiente que contribuye a la expresión de enfermedades autoinmunes. La microbiota humana en condiciones de disbiosis puede influir en el desarrollo de la inmunidad, y que el conocimiento de los mecanismos de tolerancia y la inmunidad ha permitido un avance en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes, ya
esa es la más personalizada. Entonces ahora pasamos al modelo de enfermedad autoinmune. Auxilio y para que vamos a, ya concluimos con la clase de ayer. Vayan memorizando tus preguntas. Entonces, ya teniendo lo que es una idea, por lo menos una idea de lo que es la tolerancia inmunológica, por qué ocurre la enfermedad autoinmune y cuáles son aquellos factores que inducen la autoinmunidad, entonces vamos a repasar un poco sobre un modelo de enfermedad autoinmune. Yo siempre les pongo el lupus eritematoso sistémico porque es una enfermedad que tiene casi todas las alteraciones autoinmunes y cerca de más de 250 autoanticuerpos diferentes se han identificado en el lupus eritematoso sistémico. Lo que pasa es que nosotros sabemos DNA, ropa, etc. Pero realmente se han identificado más de 200. Entonces vamos a hacer un poquito de eso y si nos da tiempo la diabetes tipo 1. Entonces vemos que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune multisistémica caracterizada por la inflamación y daño a tejidos como el resultado de una deposición de complejos inmunes. Es una enfermedad mediada por complejos inmunes, que de acuerdo a la clasificación de Jelly-Cook es la tipo 3. La enfermedad puede ser extremadamente heterogénea en su presentación y está caracterizada por frecuentes exacerbaciones y remisión. Pero hoy en día se sabe que muchos grupos hay una clasificación de pacientes que no se los traen por lo corto de esto, ¿no? Que hay gente que tiene una exacerbación que no la tiene más en su vida, y otra que tiene la clásica exacerbación y remisión, otra que desde que aparece siempre se mantiene en actividad, y otra que hace una sola exacerbación y cursan como saben. O sea que hay una heterogeneidad en la evolución. La mayoría que se conserva en un promedio. Entonces vemos que el lupus generalmente afecta, estudio de epidemiología, este es un estudio de 2007. Entonces vemos que la incidencia y la prevalencia más alta, como lo ven en esa gráfica, que no sé si lo ven bien, es en afroamericanos y también en hispanos. Entonces, en hispano. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces se ve más frecuente en este grupo. Pero como ya tenemos, yo les traje esto que es de 2025 sobre la epidemiología que se ha hecho en Estados Unidos, que es un estudio muy reciente con 6 grupos, hospitales, centros de salud, donde se tienen múltiples pacientes de ellos con pacientes reumáticos, y empezaron a ver, estos son los 20 enfermedades autoinmunes más frecuentes identificadas, y esto fue un estudio multicéntrico muy bien controlado, a diferencia de otras que han sido publicadas. Entonces eso es importante que todos se lo lean, no puedo detallar mucho los detalles, pero lo que quiero es decirles que por ejemplo está en el octavo lugar de eso. En el primer lugar está la artritis reumatoide. Y cuando ustedes ven la rata de presentación, o sea, la incidencia, vamos a decir, la prevalencia, es más frecuente, por supuesto, en mujeres, y que está en un total, siempre es más frecuente en todas las enfermedades en mujeres, con respecto al hombre. Y allí podrán ver tener cifras que pueden discutir. Bueno, es una enfermedad multisistémica que ataca cualquier tipo de órgano, desde la piel, pulmón, corazón, riñón, articulaciones, pero siempre cuando ellos debutan, uno de los hallazgos más frecuentes es la artralgia o la artritis no deformante. Entonces, bueno, una artritis puede ser una artritis reumatoide, será una artritis de tipo reactiva por el virus, etc. Pero este es el síntoma más frecuente. Y también se ha acompañado mucho con un hallazgo de tipo de alteraciones hematológicas, como son la leucopenia, trombocitopenia, y también la presencia de autoanticuerpos. Los autoanticuerpos, que son los anticuerpos celulares, que hoy recientemente se dicen anticuerpos celulares, y que de ellos, pues el anti-DNA es uno de los más pneumónicos para ser ellos, por ser ellos uno de los criterios para el lupus eritematoso sistémico. Y que ustedes también deben leerse
lo que son, de acuerdo a los criterios de EULAR, criterios para hacer un diagnóstico del lupus. Hay criterios hematológicos, criterios inmunológicos, todo eso. Esta tablita se la tienen que aprender de memoria y si hay 10 puntos o más, ya tienen el diagnóstico, por lo menos de acuerdo a la EULAR. Vemos que en el lupus también hay la influencia genética. Este es alguno de los ejemplos de estudios en caucásicos como, y también en poblaciones de tipo hispano, que antígenos del complejo principal de histocompatibilidad son más frecuentes en los individuos que tienen lupus. Y siempre el lupus DR beta 1 está presente en todos ellos. Eso usted ve, y también el DR3, así como el DQ beta 1, B8, y también los han asociado con algunos tipos de autoanticuerpos. Vemos también que algunos, por ejemplo, como el DQ 6, B6, tiene anticuerpos, tiene predisposición a ser anticuerpos PSA. Este es un estudio que usted puede ver en la literatura, que hay muchas asociaciones. Generalmente estos no son determinantes, porque uno puede tener estos antígenos y no tener la enfermedad. Solo que hay estudios de asociación, cuando los vean, es lo que ayuda pues, a hacer todo una poder lupus eritematoso sistémico. Genes que están asociados con proteínas que son importantes para la activación del linfocitos T, como el PTN, y tenemos también el STAT, que tiene que ver mucho con la señal. Ok, bueno, entonces ustedes ven que hay una asociación y la localización del cromosoma, que hay de las alteraciones de los polimorfismos de estas proteínas que pueden llevar a que los linfocitos T sean más hiperactivos, y en otro caso puede ser como el BLK, por el factor de estimulación de interferones tipo 5, que también puede estar presente en algunos tipos de mutaciones, y alterar la presentación antigénica, alterar la expresión de interferones tipo alfa, hacer más síntesis de este tipo de citosina, etc. Entonces, o el ITGAM, que tiene que ver más con la que es la respuesta inmune innata. Entonces se ve que hay alteración en la herencia de neutrófilos y leucocitos al ubiqueo. Cuando nosotros vemos y empezamos a analizar esa presencia de autoanticuerpos, que es uno de los criterios internacionales y de la EULAR, todo lo que ustedes vean de la ACR, que es importante para hacer el diagnóstico de lupus. Si no hay un anticuerpo anti-DNA, entonces ellos dicen no hay lupus. Lo que dice que hay un lupus ANA negativo, eso es muy controversial. Depende, a lo mejor puede ser que bajo condiciones de tratamiento sea negativo, pero para hacer el diagnóstico debe estar presente los anticuerpos anti-DNA. Entonces vemos que los anticuerpos anti-DNA pueden estar presentes en un 70-80% de los pacientes que tienen lupus, y ellos se asocian pues, en la medida que sea más alto con las lesiones a nivel renal. Los anticuerpos antinucleosoma también son altamente, incluso pueden ser más altos pueden estar más presentes que los mismos anti-DNA. Un poco menos frecuente pueden ver los anticuerpos de proantilado o SSA y CSB, los anticuerpos contra el aspartato, el metil de aspartato, que tiene que ver con alteraciones del sistema nervioso central. También se puede ver hasta un 50% de estos pacientes con alteraciones del sistema nervioso central. Los anticuerpos antifosfolípidos, de hecho, uno de ellos son parte de los criterios para el lupus, y los que son a veces que han asociado más con la mayor lesión renal, y los anticuerpos anti-C1Q también con la enfermedad renal. En conclusión, vemos para ver esta parte de lo que es la inmunopatogenia del lupus propiamente, a través de lo que es de sus poblaciones y eso,
vemos que hay genes de susceptibilidad, genes de susceptibilidad, y que estos genes hacen que exista, y que también existen una serie de factores externos que van a inducir a todos los cambios en esos linfocitos, pueden inducir a apoptosis, ya sea por infección, por radiación, etc. Pero que hay un defecto en la eliminación de esos cuerpos apoptóticos y esas partículas subcelulares, como lo veíamos en la clase anterior, que muchos de esos pacientes se han visto que tienen defecto en la eliminación de esos cuerpos apoptóticos. Ustedes en gran parte se lo perdieron, pues eso no está, bueno, por lo menos se lo habrán leído. Lo otro es que al haber más esas partículas subcelulares, hay mayor chance de autosensibilización y se forma más complejos inmunes, más autoanticuerpos a ser depositados en el tejido. También se ha visto que en el linfocitos B tiene un mayor reconocimiento de estas o captación de estos complejos inmunes que presentan estos antígenos, y a través de todos los insectos del tipo 7 y 9, entonces ellos van a hacer toda una serie de activaciones intracelulares que van a llevar finalmente a la formación de mayor expresión de receptores, lo que las capaz de captar más todavía el antígeno, pero también va a aumentar la señalización con las células dendríticas fagocitoides, la cual tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque ella es una fuente de la síntesis de citocinas, como son los interferones de tipo 1, interferón alfa, entre otros, y este interferón va a inducir, como mantener un círculo vicioso de activación, síntesis, activación, síntesis. De hecho, el uso nos ha dicho que es una interferón. Entonces vemos que ya esto está, lo que veíamos en la clase anterior, la importancia de lo que es las hormonas sexuales del grupo. Se sabe que el grupo es una función del BBA1, los estrógenos hace su efecto en ese linfocitos T y hace un fenotipo TH2, y que ya finalmente cuando se forma una cantidad de complejos inmunes dentro de todos los órganos que nosotros siempre tenemos, bueno, todo, ¿no? El sistema nervioso central, todo lo que son las sinovias, vemos el riñón. Entonces en el riñón vamos a observar que este defecto apoptótico de que lleva a la formación de complejos inmunes, este defecto apoptótico que lleva a la formación de complejos inmunes, va a ser depositado, entra por la circulación de vasos genéticos y se van a depositar finalmente a nivel endotelial o epitelial y en la membrana basal glomerular, etc. Esos complejos inmunes van a traer una serie de linfocitos proinflamatorios, los mismos polimorfonucleares que podrían ir en macrófago, y llevan a todo un proceso de inflamatorio local que va a favorecer todo lo que es un proceso de aumento de la inflamación, así como engrosamiento de la membrana basal glomerular finalmente cuando es inducida por fibroblastos. También las células dendríticas mantienen todo este círculo vicioso y ellas, a través de sus interferones, también van a inducir las subpoblaciones proinflamatorias de TH1 incluso, TH2, linfocitos hasta TH9, y pudiera llegar a ser todo un proceso más intenso que, de no tratarse, va a llevar finalmente a lo que es el daño renal irreversible. Ese daño renal irreversible es un porcentaje de pacientes que no reciben su tratamiento adecuadamente, nos va a llevar finalmente a una enfermedad renal crónica o una falla renal, y muchos de estos pacientes pueden llegar a su trasplante renal. Entonces, ¿qué hora tenemos ahorita? Entonces, bueno, yo pienso... tenemos como 5 minutos. 5 minutos para preguntas. Ok, entonces, preguntas porque son importantes. ¿Entendió la clase? ¿No la entendieron? ¿Qué le llama la atención de todo esto?
con el tema de nosotras y la inactivación del cromosoma X. Dijiste algo y ahora no me acuerdo. Bueno, fíjate, no, porque resulta que cuando nosotros tenemos XY, ¿verdad? Entonces, pero nosotros lo que vamos a mostrar es la cara de uno. Claro. Entonces, muchas veces. Ese es el códice de ionización del cromosoma X. Entonces, lo que queda inactivado, afortunadamente, son muchos de aquellos que son perjudiciales para nosotros, como una selección natural. Exacto, exacto. O sea, que se ponga el enfermo. Ok, se pone el enfermo. Que se pone y se inactive. Y pasa todo lo contrario, por ejemplo, en sideroblástica, asociadas a X, hay mujeres que padecen, que ella está protegida. Pero no pusieron el malo, sino que pusieron el bueno. Entonces pusieron el bueno, se queda como si fuera el bueno, pero entonces el malo queda acá. Pero si tú tienes 3 y una familia tiene ya una alteración en el X, entonces el chance de inactivación siempre va a quedar un chance mayor estadísticamente de genes que son proinflamatorios, genes que pueden llevar al luz expuesto al sistema inmune. Exacto. Porque no hay más chance en eso. O sea, a eso se refiere. Y que también entonces estaría más protegida. Sí, ella estaría menos protegida. Menos protegida. Entonces, el defecto consiste en que las enzimas que están implicadas en esa inactivación están alteradas en muchos, no todos, entonces hay que ver que de la neopatogenia, de la neopatogenia. la hipótesis que dice, bueno, mira, si el malo ocurre más en mujeres, ¿por qué? Porque tiene más chance estadísticamente de poner esos cromosomas más. En cambio, el hombre le falta su patita, le falta su Y y entonces está protegido. Y ganaron una allí. Una pregunta, joven, aprovechen. Sí, muy importante cómo entienden la enfermedad. O sea, el problema de la compleja de una enfermedad para compleja inmune es que una vez que ella se deposita en cualquier tejido, ella trae toda una serie de células que son proinflamatorias y van a dañar y inflamar. Entonces ellos se depositan en todas partes. En la piel, que se hace malar, en el ojo, en el oído, en el sistema nervioso central, que se hace vasculitis cerebral, lo hacen en el riñón y hacen el filtro, entonces, o en las articulaciones que van a hacer Oye, yo tengo una pregunta. Sabiendo que los estrógenos juegan un papel importante en el desarrollo de la enfermedad o en el mantenimiento de la enfermedad, las mujeres que toman estrógeno como anticonceptivos orales tienen mayor frecuencia de enfermedad. Sí, y si aún cuando tiene tratamiento es peligroso. Primero por varias razones, no solamente porque va a estimular todo el sistema inmune, sino que per se los estrógenos son problantes. O sea, ella tiene una cabeza propoblante, entonces ellas van a tener más chance de hacer trombosis y entonces esa es la causa, van a tener más chance de hacer trombosis. Más chance. Ay, ya se le está acabando la pila. Necesito pila. Ya, niños, tráiganme pilas de más porque se las come. O sea que no debería, o sea, las mujeres en general no deberían tomar La estimulación y el control que le van a hacer expresar más las moléculas que llevan a la autorreconocimiento. Y por otro lado, que más probable. Que tengan su estrógeno, después que hace lo que hace uno con los pacientes que tienen que denuncia que necesitan anticoncepción, ya sea por vía física o también por una persona joven, utilizar los implantados. Ajá. Y los fitoestrógenos no. Bueno, los fitoestrógenos, tú sabes que esa molécula puede También hacer su efecto leve, pero va también complementar. por ahí tienes otra estrella. No iba a preguntar, sino que le iba a acotar algo de la respuesta del profesor. Se sabe que en el ideal sería como hacer un estudio genético o secuenciación para que pudiese determinar qué tipo de genes tiene la persona al momento de indicar un tipo de tratamiento. Por ejemplo, no se puede prohibir a las mujeres
no darle la terapia con tratamiento de Control hormonal. de control hormonal para evitar el embarazo, ¿sí? Pero el ideal es que si ella va a recibir uno, debería hacerse un estudio de secuenciación para saber si no posee los genes que pueden contribuir, porque ya vemos que el lúpulo es una enfermedad que se desencadena por un solo factor, sino por varios. Entonces, ¿cómo hacer la secuenciación para poder determinar si esa mujer lo posee para esa manera indicar que es correcto? ¿Se explica? Y de esa manera, pues, no va a estar en el beneficio. Eso se sabe porque hay otras enfermedades autoinmunes que ya se les hace secuenciación para ver el tipo de gen que presenta la persona y de esa manera no prohibirle del tratamiento. Y la otra cosa que quería contarle era que también se sabe que, de acuerdo a la psiconeuroendocrinología, se sabe que hay estímulo hormonal, ¿verdad? Que también puede estimular a las células inmunes. Incluso hay receptores que son estimulados por algo. Bajo esa premisa, se pueden estimular la liberación de ciertas citoquinas, que van a generar proinflamación gracias a las hormonas, estimulando el sistema inmune. Entonces, esa es la relación de por qué las mujeres, o uno de los factores, ¿no? Porque las mujeres pueden desarrollar más enfermedades gracias a la presencia de estrógenos, progesterona, LH y FSH. Sí, fíjate que también, no solamente esa parte, sino que también el ambiente.